Bueno, vamos a iniciar el último punto, el penúltimo que vamos a ver en el curso, aplicaciones de las derivadas, y luego el último será la representación de funciones, que es un pequeño resumen, ¿no?, de todo lo que hemos visto de funciones, ¿no?, que sería el último criterio que vamos a ver en el curso, ¿no? Venga, pues empezamos por las aplicaciones de la derivada. En realidad es ver qué información vamos a extraer tanto de la primera como de la segunda derivada. ¿Vale? De la primera información estudiamos, nos da idea del crecimiento máximo y mínimo de la función. Y la segunda nos va a dar una idea de la curvatura, ¿vale? Aquí nos va a decir, en esta primera derivada, pues nos va a decir si la función es creciente, es decreciente, en qué tramo, y si presenta mínimos locales o máximos locales, ¿no? Y en la segunda derivada, pues vamos a ver si la función es convexa, tiene esta forma, o sea, las tangentes van por debajo, la curva va por encima, si la función es cóncava, y los puntos donde cambia de convexa a cóncava son los que se llaman puntos de inflexión, ¿vale? Esa información es la que vamos a aprender a extraer de las dos primeras derivadas de una función. Bueno, pues entonces, si suponemos que f de x es derivable, en un punto, ¿no?, en ese punto pueden pasar tres cosas, ¿no? En x igual a x sub 0 pueden pasar tres cosas. Que la derivada en ese punto sea positiva, entonces la función es creciente en ese punto. Puede pasar también que en ese punto la primera derivada sea negativa, entonces la función es decreciente en ese punto. Y lo último que puedo hacer es que la derivada sea nula. Entonces esos puntos son unos puntos de tangente horizontal, o puntos singulares, o puntos críticos de la función. Y tenemos que decidir esos puntos qué son, si son máximos, si son mínimos, si son puntos de inflexión. Para ello para ver si es máximo o mínimo, tenemos dos criterios. Un primer criterio, si no hacemos la segunda derivada, es el que utilizaríamos, ¿no? Estudiamos el signo de la derivada en las proximidades de ese punto que hemos estado estudiando, de x sub 0. Si es positiva a la izquierda y negativa a la derecha, pues si la función es positiva a la izquierda, negativa a la derecha, presentará un máximo, ¿no? Si tenemos en esta situación, estamos aquí, si la función es positiva a la izquierda de x sub 0 y negativa a la derecha, es creciente a la izquierda y decreciente a la derecha, pues está claro que en x sub 0 va a presentar un máximo, ¿no? Análogamente, si es negativa a la izquierda y positiva a la derecha, habrá un mínimo, y si tiene el mismo signo, pues lo más probable es que tengamos un punto de inflexión que tenemos que comprobar, ¿no? Ahí no hay ni un máximo ni un mínimo local. Un segundo criterio es estudiar el valor de la segunda derivada de la función en ese punto. F segunda, derivamos una segunda vez, derivamos f', y ¿qué puede ocurrir? Que la segunda derivada sea positiva en ese punto, entonces lo contrario de lo que parece, si es positiva tiene un mínimo relativo. Si la segunda derivada es negativa, entonces en x sub 0 tendrá un máximo en x sub 0, y si la derivada es igual a 0, pues el criterio no decide. ¿Vale? Eso es la información que podemos tener de la primera derivada, ahora lo veremos con ejemplo. De la segunda derivada, pues la situación es análoga, cambiando los conceptos, ¿no? Suponemos que f segunda es derivada, tiene segunda derivada en x sub 0. Pues lo mismo que antes, pueden pasar tres cosas. Que sea positiva en ese punto, entonces es convexa. Esta situación que hemos representado aquí, las tangentes van por debajo de la curva, ¿no? Puede pasar también que la segunda derivada sea negativa en ese punto, entonces es cóncava, es esta situación, y las tangentes van por encima. Yo trazo las tangentes a la curva y observas que van por encima de la curva, ¿no? Y si la segunda derivada es nula en ese punto, y la tercera derivada es distinta de cero, que no vamos a llegar a hacerla, sino que estudiaremos el criterio parecido a izquierda-derecha, a ver si cambia la curvatura, entonces tendríamos un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Vamos a intentar aplicarle un ejemplo sencillito, una función polinómica, ¿no? Máximos, mínimos, punto de inflexión, y ya aprovecharemos para estudiar el crecimiento, intervalo de crecimiento, decrecimiento, concavidad y convexidad de la función, ¿no? Venga, para estudiar esto, lo que tenemos que hacer primero es derivar, ¿no? Hacemos la primera derivada, f' de x, recordad de la función polinómica, 3x al cuadrado menos 12x más 9. Y también podemos hacer la segunda derivada, ya que nos piden los puntos de inflexión, necesitamos la segunda derivada. F segunda pues será 2 por 3, 6x menos 12. Tenemos que igualarlo a 0. Si yo resuelvo f' de x igual a 0, tengo que resolver la ecuación 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Pues saco factor común el 3 para trabajar con números más chicos, y resuelvo esta ecuación. El 3 no se va a anular, por supuesto, ¿no?
y resuelvo esta ecuación de segundo grado que me ha quedado. Sería 4 más y menos la raíz de 16 menos 4 por 3, que son 12, raíz de 4, que es 2, partido por 2, tiene dos puntos que anulan la primera derivada. 6 entre 2, que es 3, y 2 entre 2, que es 1. ¿Vale? Y también, bueno, y f segunda de x, bueno, luego la veremos, ¿no? Vamos a estudiar, hemos quedado, estamos en crecimiento. Vamos a estudiar lo que se llama la monotonía de la función, ¿no? Crecimiento, decrecimiento y posibles máximos y mínimos locales. Venga, hemos resuelto f' de x igual a 0 y estos son nuestros candidatos a máximos. La función es continua, es importante incluir, aunque aquí no hay, o sea, ojo, no olvides incluir en el estudio los puntos de discontinuidad. Los puntos donde dan problemas la función, ¿no? Los posibles puntos de discontinuidad si lo hemos estudiado o lo que sea, ¿no? Bien, aquí como la f de x es una función polinómica, no tiene problema en ningún punto la función, es continua, existe y es continua en toda la recta real, pues no tengo que incluir nada. Simplemente escojo los puntos que anulan la primera derivada, ¿no? Voy a representarlo, aquí tendré f' y f, y tengo el 1 y tengo el 3. ¿De acuerdo? Pues voy a estudiar el crecimiento. Voy a coger un valor a la izquierda del 1, por ejemplo, voy a ver f' en 0, qué signo tiene, y f' en 1, voy a ver que entre 1 y 3, perdón, f' en 2, f' en 1 es 0, acabamos de verlo, ¿no? A ver qué signo tiene. Este sería el primer criterio, ¿vale? f' en 0, pues sustituyo f' en 0, sustituyo la expresión de f', ¿vale? Pues f' en 0 es el 3x cuadrado de 0, 12, esto es 9, ¿vale? f' en 0 es mayor que 0, f' en cualquier punto de este intervalo es positiva, por lo tanto la función es creciente. Analizo f' en 2, recordad que esto es un 2, sustituyo en la expresión de f' de nuevo, sustituyo en la primera derivada de f, pues sería 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 y más 9. Estos son 3 por 4, 12, menos 24 y más 9. Esto es negativo, ¿no? Menos 3, que es menor que 0. La función es negativa, va a ser negativa esto de intervalos, por lo tanto es decreciente. Ya sé que aquí, si llega creciendo al 1 y sale decreciendo, aquí voy a tener un máximo local. ¿De acuerdo? Lo mismo haría en el 3, me quedaría hallar el signo, pero voy a aplicar el segundo criterio. El 3, por practicarlo un poquito todo, lo voy a hacer con el segundo criterio, ¿no? X sub 0 igual a 3, voy a aplicar el segundo criterio, el criterio de la segunda derivada, ¿no? Voy a ver cuánto vale f segunda en el punto 3. Ahora no sustituyo en f', sustituyo en la expresión de f segunda, ¿vale? Sería 6 por 3 menos 12, 18 menos 12, que es 6, es mayor que 0. Al ser mayor que 0, pues tiene f de x, tiene un mínimo, recordad positivo, lo contrario de lo que aparecía, mínimo. Tiene un mínimo en x igual a 3. Si aquí hay un mínimo, me lo dice el segundo criterio de comprobación. Recordad los criterios, teníamos dos. Este que hemos aplicado en el primero y este que hemos aplicado en el segundo de los puntos que anulan la derivada, ¿vale? Si tiene un mínimo, ¿qué significa? Que llega decreciendo, como ya sabíamos, porque habíamos evaluado en 2, y sale creciendo. ¿Vale? Pues ¿cómo concluiríamos el estudio? O sea, ¿qué información nos da la primera derivada? Pues conclusión, que es lo que tenemos que estudiar en este apartado. Conclusión. La función es creciente, ¿en qué intervalo? Donde, como veis, desde menos observo que es creciente en este tramo y en este tramo, donde la derivada es positiva, o el segundo criterio me ha dicho que en 3 hay un mínimo, ¿no? Pues desde menos infinito hasta 1, sin entrar el 1, y desde 3 hasta más infinito. ¿Vale? ¿Dónde es decreciente? En el tramo que queda decreciente, en el tramo que queda desde 1 hasta 3. ¿Presenta un máximo local en qué punto? Presenta un máximo en el punto de abscisa 1 y de ordenada donde la función mande el 1.
¿Quién será f de 1? Pues tengo que sustituir, no sé a qué color me queda, en violeta mismo, ¿no? F en 1 sustituyo en la expresión de f de x, ¿vale? Ni de f' ni de f segunda, a ver dónde manda la función al 1. Pues sería 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado, sería 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1. Sería 9 y una 10 menos 6, 4, ¿vale? Presenta un máximo local en el punto de abscisa 1 y de ordenada 4, ¿no? En el punto 1, 4. Mientras que presenta un mínimo local, ¿en qué punto? En el punto de abscisa 3 y donde la función mande al 3. De nuevo sustituyo en f, 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3. Esto es 27 y 27 son 54 y 9 por 6 son 54, pues 0, ¿no? 9 por 6, 50, está bien. Pues en el punto 3, 0, la función presenta un mínimo local, punto de abscisa 3 y ordenada 0. ¿De acuerdo? Si tuviésemos que representar, bueno, luego representamos esta situación. Esto es toda la información que podemos extraer de la primera derivada. Ahora, de la segunda derivada vamos a estudiar la curvatura. Lo primero es la monotonía, o sea, la curvatura vamos a estudiar intervalos de concavidad, de convexidad y la existencia de puntos de inflexión, ¿no? Para ello tengo que resolver f segunda de x igual a 0. Para la primera resolvía f' de x igual a 0, pues aquí f segunda de x igual a 0. F segunda de x 6x menos 12, como veis aquí. Ya la habíamos derivado, ¿no? Pues 6x menos 12 igual a 0, o sea, x es igual a 2. X igual a 2 es el posible punto de inflexión. ¿Cómo compruebo que es un punto de inflexión? Aquí no tengo nada más con criterio. Represento el punto de inflexión, el 2, y también tendría que incluir los posibles puntos de discontinuidad, que no hay ninguno. Pues doy valores, o sea, a partir del signo de f segunda estudio la curvatura de la función f, ¿vale? Pues un número a la izquierda del 2 estudio el signo de f segunda en 0 y por ejemplo el signo de f segunda en 10, ¿no? F segunda en 0, recordad que era 6x menos 12, pues es igual a menos 12, es menor que 0, por lo tanto la función es cóncava. Mientras que f segunda en 10 sería 60 menos 12, que es positivo, por lo tanto la función sería convexa. Por tanto en 2 tenemos un punto de inflexión. En 2 hay un punto de inflexión, de nuevo, en el punto de abscisa 2 y donde la función mande al 2. Recordad que esto lo señalé en color violeta, ¿no? Donde manda la función al 3 y donde manda la función al 2. Recordad que la expresión de la función era la original, x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x, pues será 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado y más 9 por 2. Esto sería 8 y 18 son 26, 26 y 4 por 6, 24, pues sería el 2. Pues tiene un punto de inflexión en el punto de abscisa 2 y de ordenada 2, ¿vale? Si yo representase, este es el ejemplo que vamos a hacer luego, si yo representase esta situación, pues nos daría bastante información de cómo se comporta la función, ya mucho más precisa, ¿no? Las flechitas que poníamos antes con las asíntotas y demás, ¿no? Puntos que hemos tenido eran el 1, el 2 y el 3. Vamos a suponer que aquí está el 1, que aquí está el 2 y que aquí está el 3. ¿Vale? En el punto 1, 4 tenía un máximo. 1, 2, vamos a suponer aquí tiene un máximo. En el punto creo que era 3, 0, sí, tiene un mínimo. Y aquí en el punto 2, 2 cambia la curvatura. Pues si tenemos en mente cómo se comporta una función polinómica de grado 3 y demás, ¿no? La función era creciente hasta aquí, pasa de aquí a aquí, al mínimo, la curva un poquito más, menos que me tiemble menos el pulso, y luego crece, ¿no? Se comportaría más o menos así, este es el comportamiento de f de x, ¿no? Observar que ya lo sabíamos que era... Observad que era creciente
en estos tramos, hasta el máximo era creciente y de aquí a aquí, y desde el 3 hasta acá era creciente, era decreciente en estos tramos, y con la curvatura observad que la función, la exagero un poquito con el gris, por ejemplo, aquí es cóncava, las tangentes, observad que si trazo de tangentes va por encima, mientras que aquí pasa a ser convexa y ahí cambia la curvatura, ¿no? Las tangentes pasan a estar de estar por encima, pasan a estar por debajo, ¿vale? Todo esto los intervalos no lo había puesto. Me faltaba la función observar aquí, que es lo que estábamos trabajando. Hemos visto el punto de inflexión, pero la función es cóncava. Esto no hay caso para luego, ¿no? Es cóncava desde menos infinito hasta 2. Cóncava de recordar que tiene esta forma. Observad que tiene esta forma de lo que señala aquí en gris, ¿no? Mientras que es convexa desde la fisa del punto de inflexión, desde el 2 hasta más infinito. Observad que tiene esta forma la gráfica que hemos pintado en azul en el dibujo. ¿De acuerdo? Con esto, añadiendo lo que hemos visto de la asíntota, de la continuidad, del signo, de los puntos de corte con los ejes, lo vamos a refundir todo para representar funciones, que es el objetivo principal de este bloque.